Y aquí vamos a terminar, ¿verdad? En esta. Las 4. Bueno, el nombre completo será primero déjame hacer referencia a las anteriores, que fueron funciones vectoriales de variable real. Se veían así, mira. Era una función f, aunque le estábamos llamando r, ¿verdad? Pero bueno, voy a usar f aquí, que tomaba un valor real y le asociaba un vector. Bueno, lo estoy escribiendo en su forma más general. Esta t le asocio un vector. Lo voy a escribir así. Claro, cada una de estas depende de... Bueno, lo voy a escribir así primero. Y cada una de estas depende, cada una de las x depende de una función. Más bien, cada una de las x es una función del parámetro, ¿no? Así, tienes x1.
Sí. Y bueno, las que nosotros estudiamos fueron funciones en el plano del tipo ¿ah? Donde aquí pues tomamos el parámetro y le asociamos un vector en R2, XY, y esta X pues es una función de T, la primera componente, y la segunda también una función de T. ¿No? Estas fueron las que estuvimos estudiando, que pues no eran otra cosa más que curvas, ¿no? Curvas en el plano. A la cual les asociamos la función vectorial. También estudiamos, estoy recordando lo que hicimos, funciones de R en R3, funciones vectoriales de R en R3. Es decir, todas se llaman funciones vectoriales, ¿no? Funciones vectoriales. ¿Por qué? De variable real. ¿Por qué? Este, porque esta función, dado el parámetro t, pues obtienes un vector, ¿no? O sea, con esta construía yo que dada una curva en la dimensión que fuere, aquí está el origen, y yo asocio un vector, ¿no? Esta curva en el valor del parámetro t, este vendría siendo el vector f asociado al punto de la gráfica para el valor t, es decir, que tiene componentes eh, f1 de t, etcétera, ¿no? Fn de t. Cada punto le asocia un vector. Esa fue la función vectorial f de t. Y bueno, la de que nada más tiene dos, esta, pues son curvas en el plano. Que fue lo que hicimos. Para esta, pues, estás en el plano. Y ahí pues, hay una curva, va a pintarla así. Y a cada punto de cada punto X, Y, le asociaste un vector F, ¿no? Ajá. Y este vector F, pues, no es otra cosa que el
X de T, Y de T. O bueno, como lo llamo. No, perdón, déjame cambiar aquí la letra porque estoy repitiéndola, mira. A la función vectorial le estoy llamando F. Se resuelve fácil. Simplemente recuerdo que, ¿cómo le llamábamos allá? R. ¿No? El vector que le llamamos el vector de posición. A ver. Entonces este R pues es. Sí, es que como uso F para la primera componente, pues por eso más bien lo regresé a lo que usé, ¿no? Porque siempre usamos R para ese vector de posición. Estoy hablando de ahora sí que estoy hablando de lo anterior, ¿no? ¿Y qué pasó acá con las funciones en R, en el espacio de, de, tres de tres dimensiones? A veces nada más decimos espacio, pero lo que pasa es que cuando son espacios es que también le llamo espacios a los de 4 dimensiones, a los de 5, a los de cualquier dimensión. Entonces, para especificar bien que se trata de 3 dimensiones, le agrego ese 3D. O ponemos, o ya lo veo aquí en R3, ¿no? Ahí que pasaba, pues a este vector ahora le asocio, digo, a ese parámetro le asocio 3 componentes, ¿no? Le asocio un vector en 3D. Igual, voy a cambiarle aquí. Vamos a usar R. Puedo usar F y llamarles F1, F2 a esto, ¿no? O sea, en vez de poner aquí, más que para seguir con la notación que usamos, pues era así. Y acá, pues, está en el espacio de 3 dimensiones. Está el origen. Este es el eje Z, eje X, eje Y. Y hay una curva. Aquí hay una curva, ¿no? Como esa, no sé, como esa, voy a pintar una, ok. Nada más para fin de dibujo, la voy a pintar así. Y a cualquier punto, o para cualquier, en 3 dimensiones, ¿no? A cualquier punto ahí, pues obvio que va a ser X, Y, Z, le asocio un vector. Precisamente ese vector que obtengo al evaluar F, G y Z en el valor de T que corresponda. Acuérdate que cada punto pues tiene un valor. Para cada punto hay un valor, hay un vector. Ese es el vector de posición. Sí. Esa es la historia ahí en estas funciones vectoriales de variable real. Pero ahora vamos a tomar un tipo nuevo de funciones que se llaman, que es el tema de aquí. Es el tema de, que aquí lo estoy escribiendo así nada más. Funciones de varias variables. Funciones de varias variables. El nombre completo es así, como lo llaman, como se llama en el programa. Bueno, ahí le llaman aquí puse el nombre en la página
tiene funciones reales de varias variables. Entonces, es un tanto al revés, mira. Acá es función vectorial de variable real. Pero ahora es función real de variable vectorial, pero digo, un tanto al revés. Las de ahora son funciones reales de variable vectorial. Y bueno, y hay otras que ya les voy a quedar a deber porque ya no me voy a meter ahí. Se acabó el tiempo. Hasta aquí le vamos a dejar en el curso, pero hay otras que son funciones y pues ya son cosas más serias, vectoriales de variable. Voy a hablar de ella ahorita en general, ¿no? Pero ya no vamos a hacer el estudio. Ya no voy a tratar con estas funciones, pues ya no. Funciones vectoriales de variable vectorial. Ahorita la estoy de variable vectorial. Ahorita la estoy escribiendo así como variable vectorial. Aunque eso porque para verla un tanto al revés, pero en sí el nombre que usa, a ver, ahorita vas a ver por qué. Esta la vamos a dar, aunque la voy a describir ahorita en su forma más general, pues ya no la voy a estudiar con detalle. Pero pues ahí sería un curso ya completo de todas estas. Bueno, no quiero decir completo porque, bueno, todavía hay más cosas que pues ya no están al alcance, ahorita al alcance de este curso, ¿no? Serían otros cursos. Pero aquí, funciones reales de variable vectorial, o también es usual el nombre funciones reales de varias variables. Entendiendo pues que variable vectorial pues, corresponde a varias variables, ¿no? Da igual entonces el nombre ahí. Pero ¿qué entendemos por estas? Pues sí, en su forma más general se va a ver así. Es una función que va a tomar una variable vectorial, lo voy a llamar aquí Rn lo voy a llamar, y le voy a asociar un número, un escalar. Si quieres ponerle otro nombre sería, bueno, aquí vas a tomar un vector X y le vas a asociar un número. Voy a llamarle Z.
Ok, si lo hubiéramos al revés, haría que aquí le asocie un valor t, aunque no se usa mucho. Se usa más este z. A un vector le asocias un número. O sea, lo definimos así, esta z la definimos como la f evaluada en el vector x. Pero como pues nosotros vamos a estudiar las que son más, así que podremos hacer gráficas de ellas. No vamos a concretar en estudiar funciones del tipo uh, z igual a f de x, y z igual a f de x, y, z. Entonces, a ver, estas, la primera, o sea, estás hablando de una función que va de R2, ¿sí? Estoy tomando dos variables, R2 en R. Y esta, pues, es una función que va de R3 en R. Esta es una superficie. Como lo vamos a ver, superficie en R3. En R3, o sea, ¿por qué R3? Porque tiene su forma de graficar, no es similar, aunque lo vamos a graficar en el espacio de 3 dimensiones. Eso es porque el dominio de estas funciones están en R2. A ver, no, ahí a lo mejor se confunde un poco. Por eso es R3, porque el dominio está en R2 y el rango está en R. Acuérdate que el dominio pues está en el primer conjunto y el rango en el otro. O sea, me recuerdo como cuando tienes una función de una variable, ¿no? Y igual a f de x. Esta función define a la función que va de R en R. Una función real de variable real. Toma una variable real y le asocia otra variable real. ¿Y dónde está la gráfica de este? La gráfica está en R2. La gráfica de F es un subconjunto de R2. Es un subconjunto del producto cartesiano R cruz R. O sea, este R cruz R es lo que hemos estado escribiendo a lo largo de todos los cursos de cálculo como R2. Producto cartesiano. O sea que tomé una copia de R donde vivía el dominio, otra copia de R
pues sí, lo pintaste aquí, ¿no? Lo pintaste aquí, en este que le llamaste plano cartesiano. Y esta R es la copia de la primera R. Y esta Y que pintabas acá, pues también. Entonces, y los puntos que aparecen aquí, ¿no? Cuando tomas una componente X y una componente Y, este punto X, Y, pues dos cosas es lo que consideramos un objeto, un elemento en el plano cartesiano. Entonces, estás estudiando la gráfica, eso es lo que quiero que veas. La gráfica ahora de una función como esta, su dominio va a estar en R2, esa copia es esta. Ahora, espérame, deja que se refleje. Este creo que no va sincronizado el audio con lo que estoy señalando. A ver aquí. Este R2, pues es este R2. Y este R, es este que está acá. Su producto cartesiano me da un espacio R3. ¿Sí? Nada más que aquí sí hay que... Esta también va a ser una pues no le quisiera llamar superficie, le voy a llamar así, hipersuperficie, porque es un objeto en 4 dimensiones y pues no sé, no lo puedo ver. No tengo manera porque mi mundo es de 3 dimensiones. Este es un objeto de 4 dimensiones. En R4, ¿no? Lo que es el resultado del producto cartesiano de R3 y R. Pues no lo puedo ver. Está en 4 dimensiones y yo vivo en 3. Espaciales, claro. Pero bueno, hay una manera de estudiar geométricamente estas cosas. Y te voy a decir, te voy a hacer un símil. A ver, porque, bueno, más adelante lo vamos a tratar, pero de una vez para irnos preparando en la forma geométrica de pensar. Imagínate que lo hagámoslo así. O sea, para tener una idea geométrica de lo que sería un objeto de 4 dimensiones. Pero no voy a estudiar objetos. Para hacerte el símil, la analogía, piensa en R2. Un ejemplo bien simple. En R2. Vamos a tomar un objeto en R2. Una curva. Esta curva. Como una parábola. Esto es lo que veo yo. Si vivo en R2 voy a ver eso. Pero imagínate que vives solamente en el mundo unidimensional de la X. Es decir, solamente hay un habitante aquí que solamente ve en este mundo, obviamente. Yo vivo aquí, en el eje X. ¿Qué es lo que veo de la curva? Mi visión es solamente en esta dimensión. Mi visión es solamente aquí, en el eje X. Entonces, ¿qué ves ahí? Lo único que ves aquí, la gente que vive en este mundo, solamente va a ver, de la curva esa solamente va a ver estos puntos.
El sujeto que vive en R2 en 2 dimensiones ve toda la curva. Pero si alguien vive en una dimensión X, solamente va a ver estos puntos. Y si alguien vive es un habitante de una dimensión, pero en Y, pues de esa curva, de toda esta curva, solamente va. Ajá. El que vive en R2, pues ve esto, ve Y igual a, ve la parábola. Ve una parábola. Pero el que vive en R solamente ve, ya sea que vive en el mundo X, pues solamente va a ver estas intersecciones. Si este es A y este es B, y esta es Y igual a F de X, ¿no? El que vive en R2, pues ve Y igual a F de X. Pero el que vive en X, en R, este solo ve el punto A y el punto B. Y vamos a pensar que este es C. Y el que vive en la Y, pues solamente ve C. Claro, está restringido su mundo, ¿no? Pues ese símil, piénsalo ahora, por ejemplo, ahí quiero ir, ¿no? Quiero llegar a la R4, pero ahora piensa en R, y ahí hay una superficie. Vamos a pensar que esta es la superficie. A pintar en azul también. Ah, mira, ¿qué te parece si vamos al GeoGebra? Ahorita que voy a hacer este símil. Vamos al GeoGebra. Voy a hacer esta. Voy a pintar algo, un paraboloide, por ejemplo. Gráficos 3D. Este es el que vamos a estar usando ahorita, ¿eh? Voy a pintar uno aquí. De hecho, pues ya empiezo a ver funciones de varias variables. Y esta es una de ellas, una muy conocida, que haría sería el representante ahora en 3 dimensiones de la parábola que siempre usamos. Bueno, ahí está, ese es ya una superficie de varias variables, aunque aquí nada más aparece X, se va hasta ahorita, pero bueno, la estoy pintando en el espacio XYZ. Ese sigue siendo un cilindro. Y eso es un paraboloide. Lo voy a poner mira. ¿Ok? Hay que acordarnos que aquí estamos en el XYZ y que la X, pues es este eje rojo. Y la Y es este eje verde. La Z es el azul. Este es un objeto en 3 dimensiones, una superficie. No es un volumen, es solamente la superficie. O sea, imagínate solo la corteza del objeto ese, ¿no? La cáscara. Entonces, quien vive en R3, pues ve esto. Pero si alguien vive en el plano, en el mundo plano, digamos en el plano del X y Y, ¿qué es lo que ve de todo este objeto? Pues lo que está en su mundo, ¿no? Y de todo este objeto, lo que está en su mundo es precisamente lo que intersecta. Si observan, a ver, déjame meter un zoom aquí. Lo único que va a ver esto, bueno, lo voy a ver desde arriba. Eso es equivalente a casi anular esto. Desde arriba ve que lo que va a estar viendo
desde Z, nada más esta curva, que es una circunferencia, pues de radio 1 precisamente. Eso fue cuando hice Z igual a 0. Ya lo vamos a descubrir esto. Ya lo vamos a estudiar con más detalle en lo que se llaman curvas de nivel. Pero ahorita estoy queriendo hacer, quiero llegar a poder interpretar algunas características de un objeto que está en 4 dimensiones, que no lo puedo ver, pero parte de él sí puedo verlo. Mira, este es un objeto de 3 dimensiones. Y lo que estoy diciendo es que si yo me sujeto, si soy alguien que vive nada más en R2, este es un objeto de R3. Es decir, nada más vivo en el plano XY, pues entonces solamente de todo ese objeto veo la circunferencia. Aquí se alcanza a verme. Es exactamente nada más. ¿Dónde corta todo ese objeto de 3 dimensiones? ¿Dónde corta? Pues en esta, aquí se ve una línea, ¿verdad? Pero en realidad pues es la circunferencia. O sea, el paraboloide en R3 para los del mundo XY, pues es simplemente un círculo de radio 1. Pues entonces no te digo, ahora paso no te digo que te imagines un objeto en 4 dimensiones. Pues sí, ahí que sea lo que sea el objeto en 4 dimensiones. Lo que yo voy a ver de ese objeto cuando intercepte el mundo de 3 dimensiones es una parte, y precisamente esa intersección es una superficie. ¿Cómo infiero que es una superficie? Fíjate qué pasó en el ejemplo que ponía aquí en el primero, en el del plano, ¿no? Un objeto plano, que fue la curva esta que está aquí, la y igual a f de x. Cuando me restringo a una dimensión, pues solamente veo objetos de una dimensión, que son precisamente los puntos. De un objeto en 2 dimensiones, quien viva en una dimensión solamente va a ver puntos, y son precisamente los puntos de intersección. Ya estaría pensando, por ejemplo, en este mismo, que si fuera otra curva, por ejemplo, esta curva roja que acabo de pintar en R2, ¿qué es lo que ve el que vive en X? ¿Qué es lo que ve? Pregunto. ¿Qué creen que ve de este objeto el que está viviendo en una dimensión X, del eje X? ¿Qué ve de esto? Nadie contestó. Nada. No ve nada. Exactamente. La respuesta que dieron, nada. ¿Sí? Este que ve en un objeto de 3 dimensiones, ¿qué es lo que ve? Pues la intersección de ese objeto con el mundo de 2. Estoy pensando en alguien que vive en el plano. Pues nada más ve un objeto de 2 dimensiones. O sea, no puede ver más de 3. Si vive en 2, no. Así que solamente ve la parte que intersecta ahí, y obviamente pues se reduce a esa dimensión. Es un objeto de 2 dimensiones que es la circunferencia. Entonces ahora no te digo que te imagines el de 4, pero ahí hay un objeto de 4 dimensiones. Yo que voy a ver, pues lo que intersecte ese objeto con mi mundo. Mira, aquí a la pregunta que te hice ahí, que no me contestaron, pues a ver, trata de contestar aquí.
La gente que vive cambia la superficie. ¿Va? La gente que vive en el plano, ¿qué es lo que ve de este objeto que está en R3? Antes de que no me contestes, ¿verdad? No ve nada porque no tiene intersección con su punto. Ajá, pero cuando lo puede ver, pues sí, se va a reducir. Obviamente está reducida su visión, es nada más es esta de 3 dimensiones. Pues sí, eso ahora estoy viendo así, un objeto de 3 dimensiones que intersecte un espacio de 2 dimensiones, pues se reduce a eso, a la parte de 2 dimensiones que intersecta. Entonces pienso ahora en una de 4, intersecta un mundo de 3 dimensiones que vas a ver. Pues un objeto de 3 dimensiones que viene siendo una superficie. Un objeto de 4 dimensiones que intersecta un mundo de 2 dimensiones, pues un espacio, digo yo mundo, me refiero a un espacio de 2 dimensiones, porque va a haber una curva. Esta es la idea de 4 dimensiones, por eso aquí le puse hipersuperficie, pues no sé qué sea, pues nunca lo he visto. Bueno. Pero bueno, de que existen, ¿no? O sea, imagínate tú, vamos a poner nosotros vivimos en 3 dimensiones. Imagínate, voy a construir un modelo de, un modelo de 4 dimensiones. Imagínate tú a lo largo del tiempo, ¿no? Tú un modelo de espacial de 3 dimensiones, tu cuerpo, pero ahora lo pienso en 4 dimensiones y para eso voy a meter a la cuarta variable del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ves de ti? Pues exactamente en el momento actual, ¿no? Pero ahora si lo vamos a pensar así, hay fotografías de cada uno de nosotros en el tiempo. ¿Y qué es lo que se ve en cada instante se ve una forma? ¿No? Estoy analizando un modelo de 4 dimensiones o cualquier objeto, no sé. Metiendo la T como la cuarta, aunque no es una dimensión espacial, pero funciona como, o sea, pues como lo dibujo, ¿no? ¿Cómo me dibujo a mí en cada instante? Pues ¿cómo? Y que lo tengas al mismo tiempo todo. No. Pero puedo ver esos instantes en un determinado, en cada momento nada más. A eso me refiero cuando una figura de 4 como estas que son las funciones de R3 en R y que llamo yo, le llamé hipersuperficie, pero bueno, quién sabe qué será. Hipersuperficie porque reducido a 3 pues veo una superficie. Reducido a 2 veo una curva, reducido a 1 un punto. Luego a eso le llamamos las trazas, pero bueno, ya vamos a abundar un poco en esto. En el estudio de estas funciones reales de varias variables. Y bueno, para ver este panorama de todas las funciones, pues ya hasta este momento, pues empezamos desde el cálculo diferencial o desde el precálculo, si quieres, con funciones reales de variable real. Luego nos fuimos a las funciones vectoriales de variable real. Ahora estamos en las funciones reales de variable vectorial o de varias variables. Pero ahora veremos, digo, ya no va a quedar tiempo, pero están estas otras que son las más, puedo decirle así, no le quiero decir complejas, pero que tienen ya algo más
ya de tener más cuidado, ¿no? Son las funciones vectoriales de variable vectorial. Es una función, va a ser un vector, es decir, a cada vector voy a tomar un vector aquí en un espacio de m dimensiones con un espacio de n dimensiones. Y a cada vector aquí, así lo voy a llamar X, le voy a asociar un vector Y. Ajá, pero este X pues es el vector X1. Lo voy a poner como punto X1, o bueno, para seguir con la misma notación que hemos venido usando. Aquí con el paréntesis angular, este es X1, X2, XM, y la Y, bueno, va a ser Y1, Y2. Bueno, aquí debe ser XM, porque X está en RM. Aquí va a ser YN. Ajá. Ajá. O sea, esta Y es la imagen de X bajo F, que también podemos escribir así, ¿no? O sea, esta Y, esta F, o lo voy a escribir, cada una de estas Y es una función F1 del vector X1, X2, XM, así, ¿no? Y2 pues será una función del mismo X1, X2, Y, XM. Y así YN, una función, etcétera, de X1, X2, XM. Esta ya es esta es la función de varias variables. No he dado ejemplos, pero podría darte un ejemplo aquí de una función de varias variables. Por ejemplo, f de, vamos a ponerle aquí x, vamos a poner x, y, z, y que le asocie, aquí vamos a poner voy a tomar una u, v. Esta es una función f, así como la estoy definiendo, una función que va de R3 en R. En R2. Aquí va a tomar el vector. Nada más que aquí no le pongo ese paréntesis angular, acá sí, X, Y, Z, y le va a asociar el V. Claro, este V pues va a ser una función de X, Y, Z, y la V va a ser una función también de X, Y Z. No sé, puede ser así, puede ser como un ejemplo ya concreto que digo, pues f de x, y, z igual a x cuadrada más 1, más y, lo voy a poner, más z más x menos y. ¿Ah? Esta primera es la u y esta es la u. Esta una. Pero te digo, esta no la voy a tomar. Vamos a estudiar esto.
y particularmente los casos R2 y R3. Okay. Entonces, mira, vamos a hacer así. Vamos a hacerla así. Vamos a estudiar esta función. Todo esto que he dicho, esto pues fue para recordar lo que... Lo voy a poner acá aparte. Está lo que, en lo que nos vamos a concentrar nosotros es en este, ¿no? Aquí funciones. Y esto pues allá será en otra oportunidad. Ok, lo voy a dejar como estaba. Lo voy a dejar como estaba. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar aquí. En esa parte. A ver. Déjeme, vamos a ver, empezar a estudiar estas funciones. Voy a tomar, vamos a ver, voy a ir al libro. Ahora voy a usar el Larson para esta sección. Ahí lo tienen este libro. Vamos a empezar con esta parte. De las cosas que hay que saber. Mira. La notación. Bueno. Ahorita, aquí va a ver. Aquí vamos a ver este tipo de notación. Y luego dibujar la gráfica de una función de dos variables. Wow. Entonces, los modelos que dije que vamos a estudiar, pues son los modelos de dos variables. Aquí están. Este es el de dos variables. Z igual a f de x, y, dos variables, x y y. Y este z igual a x, y, z, tres variables. De eso estamos hablando aquí. Dibujar la gráfica de una función de dos variables. Dibujar las curvas de nivel de una función de dos variables. Curvas de nivel. Y dibujar las superficies de nivel de una función de tres variables. Por ejemplo, estas que están acá, mira, a la izquierda, en el cuadrito este de exploración, son funciones de dos variables. Dices, bueno, pero yo veo tres variables. Sí, cuando dice función de dos variables y hablo de funciones de varias variables. Aquí, bueno, regreso. Esta y esta son variables independientes. Esta Z es variable dependiente. Dependen de X y de Y. O sea, cuando dice varias variables, se está refiriendo a X y Y. Varias variables en el segundo modelo se refiere a tres variables, X, Y, Z. Se refiere a tres variables independientes. Y una dependiente. En estas funciones reales de variable real, se refiere a que la real es la Z y las varias variables son las independientes. Cuando aquí dicen función de dos variables, aquí está un ejemplo.
y tú dices, oye, pues hay tres variables. Sí, la z es la variable dependiente. Cuando dice dos variables, a lo mejor aquí deberían haber escrito función de dos variables independientes. X y Y. Sí, en la expresión en esta que estoy señalando, z igual a x cuadrada más y cuadrada, pues parece claro, ¿no? Como la z está despejada, z está en función de x y y. Entonces x y y son las variables independientes y z es la dependiente. Entonces son dos variables, pero cuando tú vas a pintar la gráfica ya pensando en una gráfica de dos funciones, vas a pintar en el dominio a la X y a la y en el contradominio o codominio o rango a la Z. Aquí también están estos conceptos de dominio y rango, ¿verdad? El dominio pues es en el mundo de las variables independientes y el rango en la de la dependiente. O sea, el dominio pues son los valores que das y con los que evalúas la función. Aquí lo vemos, mira, acá en el ejemplo que estoy señalando, z en función de x y y. Las dos variables, ahí están bien señaladas, ¿no? Ahí están las dos variables x y y. Para encontrar el valor de z, necesitas darme el valor de x y y. En la anotación de tres variables, ve, bueno, ahorita terminamos de leer estas cosas que hay que conocer. Dibujar las superficies de nivel, eso, bueno, ya lo veremos. Y utilizar gráficos por computadora para resolver. De hecho, es lo que no voy a hacer ninguno a mano. Todos van a ser usando una aplicación. Ya te diré cómo hacerlas. Bueno, ya hemos hecho una, ya hicimos una ahorita con GeoGebra. Esa va a ser la forma. Esta, por ejemplo, o estas que están aquí. Aquí tengo. Tres dimensiones, pues no puedo hacer gráficas de tres dimensiones. Perdón, de cuatro dimensiones no puedo hacer gráficas. Esta no hay manera. Lo único que podría hacer es ver estas curvas de nivel, o más bien superficies de nivel, como lo menciona aquí. Pero bien, entendemos esta notación. De que los hay, estas funciones de varias variables, pues las hay. Mira, aquí está un ejemplo. Aquí hay tres ejemplos. Por ejemplo, esta formulita de trabajo. Este es el trabajo W, igual a la fuerza por distancia. Son variables la fuerza y la distancia. Pues entonces tienes una función W de dos variables, de F y D. Este volumen de un cilindro circular. ¿Cómo es el volumen? Pues es el área de la base circular, que es pi por radio al cuadrado. Ahí aparece una variable. Por altura, H, es la otra variable. B es una función de R, digo así, B es una función de R y H. B es una función de dos variables. Bueno, aquí es el volumen de un sólido rectangular. Ok, está pensando en un paralelepípedo. Piensa en un cubo, ¿no? Pero bueno, no es un cubo, es un paralelepípedo. Ya hablamos de volúmenes de paralelepípedos cuando estudiamos el producto cruz, ¿no? Un objeto de tres dimensiones. Voy a pintar uno aquí, mira. Ah, caray, ya me salí. Espérate. Para ver este modelo de, déjame hacer un apunte acá. Este modelito. Pues lo veo así, ¿no?
LWH. Largo, ancho y alto. Ahí está voy a pintar el objeto así. Paralelepípedo. Lo pinté más o menos. L. Bueno, aquí, L. Aquí. Sí, podrías pensar que este es el eje L. Este es el eje W. Y este es el eje H. Largo, ancho, alto. Y sí, el volumen, pues es eso, ¿no? Largo, ancho, alto. B es una función, voy a escribir lo estoy escribiendo con mayúscula, de L, W y H. Digo, aquí mencionar algunos ejemplos geométricos y un ejemplo físico. Tiene que ver con el trabajo. Y bueno, aquí el modelo abstracto, pues z igual a x cuadrada más y cuadrado. Ok, ahora, lo elemental de estas funciones es evaluarlas en valores de las variables. Entonces, ¿cómo vas a hacer una gráfica? Por ejemplo, de esta z igual a x cuadrada más xy. ¿Cómo haría una gráfica? Bueno, mira. Z igual a f de xy. Y está definida así. Como z igual a x cuadrada más xy. Como esta es una función que va de R2 en R, entonces, ¿qué es lo que hacías para hacer una gráfica de y igual a f de x? Dabas valores acá en el eje x, ¿no? O sea, puntos aquí, y luego con ese punto que dabas aquí, calculabas vía la función el y, dabas esta x y tú calculabas este y, ¿no? ¿Cómo lo calculabas? Pues así, evaluando la x en el punto. Digo, la f en el punto x. Y vamos. Así es como calculaba. Así como hago las gráficas de funciones de una variable independiente y una dependiente. Pero esta tiene dos variables dependientes. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Pues vas a tener que dar los valores de x y y. ¿Qué te digo? ¿Cuál es? Si x, y fuera, por ejemplo, en el punto, a ver, para este ejemplo,
Si yo lo estuviera haciendo a mano, el dibujo, pues tendría que ir y dar cada valor. Observa, también tiene su dominio. En este caso, el dominio de la función vive en el mundo de la X y la Y, es decir, y aquí no hay ninguna restricción, es R2 el dominio. El dominio es R2. Y el rango de la función es R. Pero bueno, ya un punto en particular, voy a elegir uno. Vamos a elegir uno. Atendiendo el mismo principio con el que hicimos acá en funciones de cualquier especie. Si vas a hacer su gráfica, pues das valores en el dominio y calculas la imagen, ¿no? Y entonces pintas esos puntos ahí. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Lo que vas a hacer es dar un valor. En general, pues dar el valor X, Y. Entonces lo vas a detectar aquí. Vas a medirlo. Demos un valor concreto. Por ejemplo, voy a dar el valor 2,1. O 1, no importa, ¿no? ¿Cuál de? Voy a dar el 1, 2, mejor. Aunque me da igual cualquiera, ¿no? Aquí voy a tomar un elemento en el dominio. Es el 1,2. ¿Por qué? Porque tomé para X1 y para Y2. Y ahora voy a calcular el correspondiente de Z. Pues sí, para eso tengo la expresión Z para X igual a 1 y Y igual a 2. ¿Quién es Z? Z va a ser 1 al cuadrado más 1 por 2. O sea, me da 3. Ok. Este punto lo tendré que subir ese Z 3 unidades, ¿no? Aquí va 1, aquí van 2, aquí van 3 unidades. Este es un punto de la gráfica. Este es un punto de la gráfica. Es el punto 1,2,3, que fue el valor correspondiente que encontré. Entonces, si lo veo como función, lo que estoy viendo es que a este punto 1,2, que son el X y el Y, le hice corresponder el 3, que es el Z. Y entonces tengo un punto de la gráfica. Este es un punto de la gráfica de F. Bueno, de Z igual a F de XY. En particular de mi función X cuadrada más XY. ¿Ya? Así es como se generan las gráficas. Pero te digo, no, yo pues no pintar ahí puntos, ya ni en R, ni en las funciones de una variable lo hacemos. Ya nos vamos a la aplicación, pues aquí también. Vamos a ver esta función entonces. Z igual a X cuadrada más XY, como se verá acá. Y particularmente le pintaremos ese punto. Ahora sí que al revés, primero voy a tener la gráfica y luego voy a pintarle puntos. Cuando usualmente es al revés, ¿no? Primero pinta todos los puntos y después tratas de pintar la gráfica completa. En este tipo de funciones, siempre son superficies. Aquí hay algunas. Pero, bueno, esta es la intersección de dos superficies.
Lo que voy a hacer es, a ver, vamos con la función que nos tiene aquí es, ¿qué? Pues esta misma vamos a usar, pero la voy a escribir desde el inicio. A ver, dame. A ver, no quiere, pues nuevo. Gráficos 3D. Ahí está. 3 dimensiones. No, es que no me gusta así. Me gusta que esté así. Este eje es acuérdate que el rojo, ahí, el rojo es el X, el verde el Y. Entonces, vamos a poner Z igual a todo este trabajo de estar poniendo punto por punto, pues ahora aquí lo hago de rápido. Duran bastante rara, ¿no? Estas se llaman sillas. Es una silla. Es que tiene secciones transversales. En un sentido tiene hipérbolas. Por ejemplo, ahí mira. Esta y esta otra forman una curva. Cuando uno intersecta dos superficies, puedes ver eso. Ahorita que veamos curvas de nivel. Ahora déjame ponerlo más grande. Esta se llama punto silla, pero bueno. Esa es la gráfica de la superficie. Pero aquí lo único que voy a hacer ahorita es pintar el punto ese que calculamos. Pues sí, tan simple como si ya tienes la función, pues nada más calcularlo. Nada más que aquí no lo di como la función. Fíjate, lo voy a hacer ahora. En vez de dar z igual a x cuadrada más y cuadrada, lo voy a expresar como una función de dos variables. O sea, ahí va. Aquí dice f. Ah, caray, no, agarré otro. Necesito el de 3D. Este. Había tomado el de CAS. Ok, entonces este. En vez de ponerle Z, también la pinta, ¿eh? Ya viste que ya la pintó, pero le vamos a poner f de x, y para poder evaluarla. Por eso voy a hacer así. Igual a. Empecé con una gráfica complicada, la verdad. Está complicada esta. X cuadrada más XY. Complicada esta grafiquita. Pero bueno, ahí está. Se llama silla de montar. Es que, bueno, así le llaman los gringos. Monkey saddle. Pero porque la silla del mono.
imagínate una silla de montar, ¿no? Pues no sé si conocen la silla de montar, pero imagínate una y aquí va uno sentado. Es una silla de montar. Pero si la ves, al revés también parece una silla de montar, pero apuntada en la otra dirección, mira. A eso me refiero. Que si la pones así también, no, que está al revés. Es como si fuera una, aquí está al revés la silla, ¿no? Aquí se ve más o menos. Pero le llaman silla de montar, monkey saddle. Pero bueno, tiene sus nombres estas figuras. Digo que empecé con una bastante complicada, pero la idea que quiero dar aquí es cómo se genera, cómo se va generando esa superficie. A partir, o sea, esta simple ecuación me dio esta superficie y cómo lo hago. Por ejemplo, vi que el punto, a ver, voy a poner el punto P, que lo encontré así. Aquí lo puedo ir generando, le di los valores al punto P, que fueron para X1, para Y2, y la Z la calculé usando la F, o sea, usé F de 1,2. Aquí ya me lo dio, el F igual a el 3. Y acá está el punto pintado, ¿no? Que fue el que pintamos, el único que pinté. Tomar X1, Y2 y luego el Z igual a 3. ¿Cómo la genera esa superficie? ¿Cómo lo genera el programa esta superficie? Pues eso. ¿Cómo lo hacen? Pues el método básico es darle valores a X. Es hacer una tabla también, pero aquí vas a dar valores a X e Y vas a calcular el de Z. Entonces haces una retícula, haces una malla acá en el plano XY. O sea, por ejemplo, la malla esta sería, pues no sé, tomar el 1,1, el 1,2, el 1,3 y luego el 2,1, 2,2, 2,3, un montón o más puntos, ¿no? Reales, hay una malla ahí. Precisamente así se llama. En el dominio haces una malla, calculas todos los valores en la malla para cada uno de Z y pues vienes y los pintas acá. Sí, pues tiene su chiste, ¿no? Pero pues aquí nada más dando la ecuación, pues ya se genera esta superficie. Y es lo que nosotros vamos a estar usando, ¿no? Ya cuando queramos un valor en particular, pues lo evaluamos. Pero te decía, estoy usando al revés, usualmente calculamos las coordenadas de los puntos y luego lo vamos graficando uno a uno y luego tratamos de pasar ahí la figura que se acomode, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, vamos a estudiar otros modelos. Por ejemplo, mira, en este recuadro que está aquí a la derecha, dice, sin usar una herramienta de graficación, sin usarla, quiere que te imagines que son estas curvas. Pues, sí está un poquito, sí se puede, ¿no? Si te vas fijando. Una de las estrategias es ir usando curvas de nivel, ir viendo qué va pasando. Pero vamos a agilizar un poquito. Al contrario, yo voy a usar una herramienta de graficación para ver qué curvas son estas. Como un ejercicio geométrico, pues sí, está bien. Imaginárselo sin, sin dibujar, ¿no? Que se puede hacer. Pero bueno, vamos a verlas. Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿esa de qué va? Pues aquí la pintamos. Déjame. Esta gráfica que la voy a grabar allá. Se la voy a poner acá, ¿no?
que veas cómo la pintamos. Ahí está. En el GeoGebra creo que ya lo ubicamos, ¿no? Para no estar copiando ya hasta arriba, nomás aquí le copio un pedacito. Y aquí quedó terminada la gráfica. Siguiendo la idea esta, ¿no? De ir pintando puntos. Pues aquí ya me lo hizo el GeoGebra por mí. Y quedó la gráfica de esta función. Una más, esta que te digo, z igual a x cuadrada más y cuadrada.